El streaming surgió como algo que iba a ser diferente. Decía hacer algo nunca antes visto y prometía no cometer los mismos errores que la televisión. Facto, Pero lamentablemente la historia se repitió una vez más. En algún momento dijeron que el diario de papel iba a desaparecer por la radio, después que la radio iba a desaparecer por la televisión y ahora que esta última va a desaparecer por culpa del streaming. Pero la verdad es que nada está más alejado de la realidad que eso, porque pueden haber cambiado las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. Las vedettes se cambiaron por actrices horno, las publicidades a las tabacaleras se cambiaron por el negocio de las apuestas deportivas, y el contenido sensacionalista sigue siendo lo que es más visto. Es por eso que en este video vamos a ver qué cambió y qué no tanto, descubriendo que eso que parecía revolucionario y rebelde que era el streaming, en realidad está cometiendo los mismos errores por no conocer una historia que está repitiendo. Empezamos por hablar de la aparición y el crecimiento del mundo del streaming antes de que sea lo que es hoy. La plataforma Violeta fue la primera que apareció pisando fuerte, en donde los creadores de contenido eran personas que estaban en su habitación y querían transmitir algo genuino e interesante por fuera de lo que se veía generalmente en los medios masivos de comunicación. Estos creadores de contenido jóvenes estaban hartos de esos programas en donde todo estaba dicho, se repetía todo como si fuese una fórmula matemática para conseguir más espectadores y se creaban contenidos y peleas sensacionalistas y falsas para llamar la atención. El streaming prometía ser algo genuino que salía del corazón de cada creador de contenido por fuera de los grandes presupuestos y los grandes proyectos, siendo más algo casero y hecho con lo poco que tenía cada uno. Eran pibes o pibas que hablaban o jugaban a ciertos juegos desde su habitación y su contenido se basaba en nada más que eso. Y de a poco esto fue consiguiendo más y más popularidad. Empezó por ser un hobby, algo del tiempo libre de algunos, pero a medida que fue avanzando esto se fue convirtiendo en una profesión. Y ahí fue cuando todo cambió en el mundo del streaming. A partir de ahí todo se empezó a hacer más serio porque se metieron marcas y un montón de personas en este mundo que comprometían a todos a hacer las cosas de una forma mucho más formal y mucho más trabajada. Esto hizo que las personas que se reían de aquellos que querían probar suerte o querían vivir del stream empiecen a tomárselo un poco más en serio y menos a la ligera, viendo que se podía llegar a algún lugar desde ahí. Y esto a su vez hizo que también cada vez haya más creadores de contenido. Si bien todo empezó con Coscu y la Coscu Army, que fue de ahí donde empezaron a salir cada vez más fuertes streamers acá en Argentina, el verdadero boom de este mundo fue la pandemia. En ese momento todavía no llegaba a cometer los mismos errores de la televisión, sino que un montón de personas que estaban solas en sus casas empatizaban con ese otro que streameaban y se sentían conectados con ese otro que estaba ahí con su chat hablándole a las personas ahí presentes. Yo creo que en parte tomó tanta relevancia porque las personas empezaron a sentir acompañadas en un momento en el que estaban muy solas. Y bueno, no nos vamos a quedar en la pandemia, vamos a hablar del streaming, que una vez que finaliza esta, sigue creciendo y profesionalizándose más. Empezaron a haber grandes eventos de streamers que juntaban un montón de espectadores, como puede ser un mundial de que no caiga el globo con el mono representando a Italia, una pelea de boxeo entre dos personas mediáticamente muy conocidas, como puede ser el Párense de Manos, y muchas otras cosas más. Todo esto llevó a lo que en un momento era hacer streams desde tu casa, hoy se convierta en algo que necesitabas de estudios y equipamiento y un presupuesto para lograr una mayor difusión. Ahí empezamos a ver el retorno a lo que es lo televisivo y empezamos a ver que empieza el streaming a tomar un poco el formato de la tele, e incluso para los que decían que estaba muerta la radio, aparecen acá en Argentina los canales de streaming que son literalmente radios con cámaras, que le podés sacar la cámara y tranquilamente es lo mismo, porque todo se sustenta en lo auditivo. Entonces lo que era diferente se terminó por convertir en una readaptación de lo que ya existía con no tantas diferencias. Y al volverse mainstream el stream... De hecho, voy a decir algo, para mí el formato de la radio y toda esa mierda viene por el tema del déficit de atención que nos da TikTok. Se lo juro, Pues siento que a partir del déficit de atención que plantean las redes sociales y tal, siempre tenemos que estar escuchando algo o haciendo... O sea, tenemos que estar escuchando... Tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Como que no nos podemos como concentrar en una sola actividad. Entonces, no sé, ponerle que tienen que ordenar la casa. Bueno, tengo que ordenar la casa, pero escuchando un programa. Pues si no la puedo ordenar. Tengo que lavar los platos. Bueno, tengo que lavar los platos, pero escuchando algo. Entonces... eso hizo que el streaming pumpeara también en cierto punto. Que capaz con la tele, como se enfocaba más en lo visual que en lo auditivo, era más difícil de hacer o más aburrido hacer. Entonces para mí, ahora también los programas de streaming van de la mano con eso, ¿no? De escuchar algo mientras hacemos otra cosa. Todo empezó a pasar por ahí. Hasta la política, en donde podemos encontrar un canal de streaming como Carajo, que tiene un lineamiento libertario, o en contraposición podemos haber visto al Momo en las elecciones que se hicieron en 2023, que invitó a todos los candidatos a presidente a su stream. Todo esto, que el streaming se termine retornando en sus valores y en sus cosas a el mundo de la televisión
y de la radio hace que pasen dos cosas que no están muy buenas. Una, que la competencia es muy desmedida. Y por otro lado, que los discursos pierden democratización. Con esto me refiero a que hoy quienes tienen contrato, tienen dinero, tienen un buen estudio y tienen, muy importante, alguien a quien le puedan pagar para editar y subir desde varias cuentas TikToks y Reels para pegarse de forma inorgánica, no permite que se peguen como pasaba antes alguien que tenía de micrófono una tostadora y de cámara una waflera. Y con la masividad y la profesionalización del mundo del streaming, vemos que esta no democratización también pasó con lo que lo diferenciaba principalmente de la tele, que son los chats en vivo. Cada vez el usuario se vuelve menos y quien más figura es quien más dinero tiene para aparecer en el superchat o para estar suscrito al canal. Y esto termina pasando, al igual que con los streamers, que algunos estén por encima de otros solo por los recursos que tienen. Volviendo a este punto que nombraba antes sobre los recursos y los streamers, pensemos en un ejemplo muy bueno que es Cocker, que es un tipo que le viene metiendo hace 5 años mínimo y pensó un montón de ideas durante ese tiempo mientras crecía progresivamente, streameando desde antes de pandemia, pero su boom no fue cuando tuvo una idea original o diferente al resto, sino cuando no había para ti que escape a aparecerte una reacción a un TikTok de él. Entonces, algo igual común en el ser humano es que no tenga que ver con el éxito, lo bueno que sea tu idea o el contenido que hagas, sino en, como dije antes, pasaba con la tele, repetir una fórmula como pasó en este caso. Probablemente es su contenido menos curado y pensado, pero al funcionar los clips y subirlos en tanta cantidad es lo que mayor difusión le termina dando. No importa si ni siquiera suelta una palabra en uno de esos videos. Todo el mundo lo termina dando me gusta o termina teniendo mucha difusión porque predomina por encima de todo el algoritmo, lo que funciona por sobre las ideas, que es algo que vamos a hablar, como un poco se mató a la creatividad en el mundo del streaming. Che, para un segundo. ¿No estás lo banqué lo que está diciendo en cierto punto. Lo banqué. Pero quiero ver cómo lo sigue desarrollando. Apretá el botón, no te cuesta nada, dale me gusta, comentá que ayudas un montón a este canal y yo te dejo sirviendo el video. Pero hacé eso. Chau. Y entonces, pensando que claramente se hace desmedida la competencia entre quienes tienen todos esos recursos y quienes no, termina pasando que quienes aparecen nuevos en la escena y llaman la atención y se vuelven relevantes son los que hacen lo más llamativo, o sea, puterío. Y esto no solo implica sensualizar mujeres como pasa en los streams de Westcol, sino también ver un streamer como Santutu timbiándose toda la plata y recomendándote un link para gastar un 10%, o ver un streamer como Toto Villalba criticando a una mina entre 8 personas en vivo, que no es buen contenido, pero termina siendo lo más llamativo y lo que las personas ven simplemente porque intenta captar la atención de manera desesperada, que es lo mismo que el streaming le criticó alguna vez a la televisión. Todo terminó siendo una búsqueda desesperada de llamar la atención de la audiencia, de diferenciarse en la competencia, no haciendo algo original, sino buscando llamar más la atención que otro, y esto condenó al que no conoce su historia a repetirla. Toda esta ola igual eso pasa siempre, creo, ¿no? En YouTube pasó lo mismo. En YouTube me acuerdo que había como una época muy friendly y después salió en 2017, 2016, 2018, por esa época, tipo de clickbait, tipo en plan, no sé, haciendo lo más loco posible con tal de resaltar sobre el resto. Antes era tipo en plan un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 con una miniatura recogida y después tipo en 2016 cuando se profesionaliza es bueno, tengo que llamar más atención que el resto, entonces los tengo que pisar de alguna manera. Vamos a llamar atención con lo máximo que pueda. Y ahora literalmente el máximo exponedor de todo eso es MrBeast, amigo. Que es en plan, tengo que chocar un Lamborghini contra una pared porque si no, no me ven los videos. Gigante de personas que vieron que del streaming se podía vivir y que era un mundo rentable, que aparecía sin tener un mensaje genuino ni querer streamear realmente, sin importarle su audiencia, nada más querían tener likes y repercusión, terminó un poco generando algo tóxico en el ambiente. Una parte importante del streaming se terminó convirtiendo en personas que le hablan a sus espectadores solo para que saquen clip y lo único importante es repetir fórmulas y copiar a los demás para poder tener una gran difusión. Fíjense en este ejemplo que les voy a decir ahora para fijarse cómo las fórmulas se vuelven a repetir. Brunanger hoy es un streamer conocido por todos, pero su verdadero boom fue en pandemia, donde streameaba 16 horas por día, a veces más, a veces menos, y tenía no más de 100 espectadores. Pero hubo algo que empezó a llamar la atención de todos desde ahí. Junto a 2 streamers más, se conocieron vía Omegle con 3 chicas estadounidenses con las que empezaron a hablar vía Zoom y empezaron a hacer medio un show en sus streams, hablando, coqueteando con estas. Y fue a partir de ahí que la carrera de Bruno despegó.
Todos querían saber el siguiente capítulo de la novela y si Bruno iba a ir a Estados Unidos a conocer a su enamorada. ¿No les suena de algo esta historia? Bueno, para los que no se dieron cuenta, fue en gran parte lo que despegó las carreras de los ahora reconocidos streamers. Manuel Bauletti y Mo. ¡Qué carajo! De clips que la pegaban en TikTok que, como dije antes, no tenían la misma forma, pero sí el mismo fondo. Que hoy tengamos tanta información y un exceso de creadores de contenido hace que en ese scrolleo diario que tenemos en el que no podemos distinguir nada, perdamos un poco el sentido de la creatividad y podamos notar qué es lo original. Ya me meto mail, amigo. Ya mismo, Terminé este video y me meto mail. Tanta nube que terminamos cayendo en solo lo que nos recomienda el algoritmo y no buscando cosas nuevas. Justamente que el algoritmo elija por nosotros hace que todo termine siendo una fórmula y todo termine siendo pegarla a través de la copia del otro para poder tener el mismo éxito. Y así no comunican lo que a uno le sale del interior ni lo que quieren hacer. Terminan convirtiendo la expresión en un producto matemático que nada tiene que ver con lo que eran en un principio esos pibes en una habitación rancia hablando de lo que opinaban, les parecía o querían decir. Que se hicieron conocidos por nada más que lo que son y no por clips. Ahora, hablando de qué puede hacer mejor el streaming o qué venía haciendo bien y dónde pisó el palito, es que la verdad no se puede ir tampoco tan lejos. O sea, no se puede pensar que el streaming iba a ser algo totalmente diferente a la televisión, porque la realidad es que las historias tienden a ser iguales en la vida y todo termina siendo un ciclo. Todos repetimos la historia de nuestros padres, nuestros hijos también, y lo mismo pasa con el mundo audiovisual. Y creo que el problema principal al enfrentarse el streaming con el mundo de la televisión fue la soberbia de los creadores de contenido que fueron para adelante sin ni siquiera reconocer cuál era el enemigo que tenían enfrente y contra lo que terminaron luchando es contra un espejo. Porque si se fijan, hoy la plata, las visitas, los likes y llamar la atención se volvieron más importantes que lo original y genuino, que es exactamente lo mismo que le pasó a la televisión. Y yo de chico fui uno más, yo miraba esos streams y me sentía parte e inspiraron mi creación de contenido, pero la verdad es que con el crecimiento en lo que se convirtió hoy me siento un poco alejado de ese mundo. Y esto no es un mensaje en contra de ningún streamer ni haciendo de la cruz a nadie, sino que es para decir que si realmente queremos romper con lo establecido, tenemos que empezar a conocer bien al otro, porque si seguimos y nos creemos más, termina pasando esto, que la cosa se expande y crece tanto que como uno pierde el control de lo que se iba haciendo de a poco, hoy termine siendo desmedidamente una cosa súper extraña y lejos de lo que era en un principio. No me parece que la solución sea decir, che, hoy todo lo que se pega está sensualizado o tiene que ver con apuestas, sino ver por qué pasa eso y cómo podemos hacer para cambiarlo. Si no, es volver a pisar un palito y criticar al otro y decir yo soy diferente, pero bueno, ¿por qué somos diferentes? ¿Qué tenemos para aportar? Y creo que ese es el punto. Entonces empecemos a entender por qué justamente el mundo de lo hedónico, el mundo del placer funciona tanto, por qué dijeron que iba a ser distinto el streaming de la tele, pero terminó volviendo a hacer lo mismo, y ahí vamos a empezar a poder cambiar las cosas como son. Y algo que digo muy importante siempre es intenten no darle de comer al chancho, no le den de comer. ¿Qué eso significa? Les aparece un clip de alguien que para ustedes está haciendo algo mal, que están en contra de los valores de esa persona. Bueno, no se gasten ni comentarle negativamente, ni vean el video, pongan no me interesa. Y esa es la forma en la que ustedes como espectadores pueden hacer algo con lo que no les gusta. Si no, se termina alimentando lo mismo y eso llamativo termina siguiendo funcionando el algoritmo y todo termina siendo una máquina circular que se repite todo el tiempo. Criticar al otro y querer cambiarlo también implica una búsqueda interior en uno de decir qué queremos que sea distinto y qué queremos que mejore. Para eso, si no nos gusta a alguien, yo siempre digo, busquemos más allá del algoritmo. Vamos al under, que hay un montón de streamers que la están súper padeciendo hace tiempo, metiéndole y tienen ganas de decir algo genuino y quizás no tienen los medios que tienen nosotros, pero sí le están metiendo un montón. Y aprovechemos con cada uno de esos y subite una historia a tus redes o comentale o lo que fuere que apoye a ese tipo de contenido. Si a nosotros nos dieron el poder del chat, el poder del me gusta, el poder de la visita, que antes no teníamos con la televisión y teníamos una cantidad de canales limitados, usémoslo para difundir y para mover aquello que sí está bueno y aquello que sí sirve. E intentemos alejarnos de lo que piensa el algoritmo que somos nosotros, porque al final terminamos siendo rehenes de lo que nos ofrecen. Y el creador de contenido termina siendo nada más que un imitador de contenido. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden lo que siempre les digo, que es suscribirse. Sí, aunque fue un buen análisis. O sea, siento que es algo igual como... O sea, no creo que se pueda como erradicar. Siempre va a haber un... Va de nichos, ¿viste? Como que siento que hay diferentes nichos. Está el nicho de gente que le gusta ver todas cosas así medias pornográficas y gente... Yo literalmente creo que nunca vi un stream de guachas, por así decirlo. Tipo, de que hay 5 guachas, un streamer o algo así. Entonces siento que es nichos. Y capaz llama la atención... Porque hace más ruido el stream, o sea, al ser más controvertido hace más ruido en general. Pero no siento que sea todo así, en general. O sea, siento que hay
un montón de streamers y streamers que también están como muy, ¿cómo se llama esto? Como muy establecidos que no van a por esas cosas. Pero ya, o sea, lo banqué al chabón que no siento que sea una crítica lo que hace, sino que es un análisis. Y está bien. Y para mí está bueno que esté esto establecido para que venga alguien a romperlo. O sea, todo el tiempo el status quo va a pelear contra algo no establecido. Y después eso no establecido va a subir para arriba y va a ser criticado. Y va a ser todo un ciclo. Se van a subir y bajar, amigo. Yo siento que lo que hoy se critica, en un futuro, va a ser lo que después se pida. Y básicamente así. Va a estar así todo el tiempo. Peleando y volviendo. Yendo y viniendo. Siento que la vida va así.